Alabamos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo en esta hora del día por nuevamente permitirnos predicar su santa y bendita palabra, esforzándonos para obedecer el llamado que el Señor ha hecho a nuestras vidas de ir y predicar su palabra, porque ese es el anhelo de todo aquel que ama a Dios, predicar el evangelio de aquel que le ha llamado y hacerlo con gratitud, hacerlo con las ganas, hacerlo cumpliendo el mandato, porque es un mandato que el Señor le ha dado a su verdadero pueblo para predicar su palabra, el mandato para que alguien, el Señor le conceda que se arrepienta de sus pecados. Por eso alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora del día. Amada persona, y aquel que escuche esta palabra, sea quien sea, que el Señor Jesucristo abra el entendimiento de su vida, de su corazón, de su mente, para que pueda comprender el tiempo en el que estamos viviendo, para que pueda comprender que el Señor es real, que hay un solo Dios y que está por venir a la tierra, pero antes de eso, cosas atroces, cosas terribles van a pasar a la tierra. Que el Señor conceda abrirle el entendimiento a cualquier alma que pueda escuchar y ver esta palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le queremos bendecir de parte de nuestro Dios a su vida, amada persona. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta hora se encuentra en Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Y le vamos a estar dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a estar orando para que la palabra del Señor Jesucristo quede en los corazones de aquellos que van a escuchar su palabra. Amado Señor Jesucristo, en esta tarde venimos delante de su presencia. A usted le damos toda la honra, le damos toda la gloria y le damos la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, en esta tarde, y aquí está su palabra, Dios amado, que está viva, Señor amado, y es más cortante que espada de doble filo. Señor amado, anhelamos que esta palabra quede en el corazón de las almas, que quede en el corazón de aquel que está escuchando. Padre Celestial, nuestro anhelo es que los perdidos alcancen salvación. Nuestro anhelo es que aquel que no conoce a Dios pueda conocerle en espíritu y en verdad. Padre Celestial, que aquel que vaga en la ignorancia, Dios amado, espiritual, pueda, Dios amado, conocer la sabiduría que viene de parte de Jehová, pueda aprender a temer a su palabra y pueda aceptar a Jesucristo como el único, como el personal salvador de toda la humanidad. A usted en esta hora, Señor amado, le damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Lave nuestra vida con la virtud de su sangre. Perdone nuestros pecados, Dios amado. Lávenos en esa sangre que está fresca para limpiar, lo creemos, al más vil de los pecadores y hacer, Dios amado, su vida blanca como la lana, Señor amado, como la blanca lana. Gracias, Padre Celestial, hacer del pecador, Dios amado, alguien que pueda alabar y glorificar a Dios en espíritu y en verdad, hacer del pecador un justo por medio de la sangre de Cristo. Gracias, Señor amado. Humildemente, todo lo dejamos delante de su presencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Dios. Amén. A Él le damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Nuestro anhelo, sabemos que muchos predican, y eso es bueno que prediquen la palabra del Señor, ya que estamos viviendo en el tiempo del fin.
En esta tarde le damos la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y como habla la palabra de nuestro Dios, en esta tarde nos toca algo muy importante acerca del reino de Dios. Amada persona, nosotros tenemos que tener una cosa en cuenta, que todo lo que Dios ha creado a Él le pertenece. Que el universo, la estrella, los cielos, el firmamento, la tierra que Él ha creado, todo le pertenece a Dios. Y todo dominio, amada persona, está en la mano de nuestro Dios. Todo lo que Él ha creado le pertenece a Él. Y eso está claro. Aunque muchos quieran adueñarse de la tierra, pero la tierra le pertenece a Dios, porque Él la ha creado. Amada persona, todo lo que ha sido creado le pertenece a nuestro Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos. Amada persona, y todo poder le ha sido dado a su Hijo, el Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, a quien nosotros hemos creído, y por su gracia hemos sido salvos. Nosotros, como parte del pueblo de Dios, anhelamos que se establezca el reino de Dios, el reino físico de nuestro Dios. Y sabemos que toda la tierra va a ser llena de su gloria. Pero el tiempo que nosotros estamos viviendo, no vemos el reino de Dios establecido físicamente. Aunque toda la tierra le pertenece a Dios, porque Él la creó. Aún las tinieblas, aún el diablo, que Jehová le reprenda, se maneja bajo la autoridad de Dios. Nada está por sobre el poder de Dios. Todo está en la mano de Dios. Y está ya descifrado y profetizado en su santa palabra, que es la Biblia. Y nosotros lo creemos. Una persona, pero no hemos visto el reino de Dios físicamente establecido. El reino físico que habla Apocalipsis, que habla Isaías, que habló Jeremías, que habló Ezequiel, y muchos profetas, muchos varones hablaron de un reino físico, de el Mesías reinando con su pueblo, de Dios gobernando toda la tierra y morando en ella. Pero no es lo que nosotros podemos ver en este día, en estos tiempos. La humanidad no ve eso. Hemos visto desde que nacimos la muerte, hemos visto el genocidio, las traiciones, las envidias, las grandes colonizaciones, que eso trae muerte y destrucción, peste, hambre, maldad. Y rara vez hemos visto el amor manifestado. Amada persona, este no es el reino de Dios que ha prometido en su palabra, el reino físico. Porque aunque la tierra es de Jehová y todos los que en ella la habitan, el reino físico de Dios aún no se ha establecido. Pero nosotros, como parte del pueblo de Dios, predicamos que algún día, y es un tiempo que ya está cercano, Jesucristo tomará su iglesia y después de 7 años volverá y vendrá a establecer su reino y el reino de su Padre a esta tierra por el poder de su palabra, y va a aniquilar la maldad, y las tinieblas y el diablo van a ser apresados y van a ser arrojados al abismo. Personas, nosotros anhelamos eso, que la maldad sea exterminada, pero en el tiempo que nosotros vivimos es un tiempo apóstata, es un tiempo traicionero, es un tiempo, amada persona, que nosotros deseáramos que el reino de Dios se establezca, pero no lo hemos visto aún establecido. Creemos que viene, creemos que Jesucristo algún día, en un tiempo breve, va a reinar por siempre y para siempre en la tierra que Él ha creado. Pero por otro lado vemos que este mismo Cristo que está por venir, que ascendió con el Padre Celestial, vemos que cuando Él anduvo en esta tierra, cuando Él anduvo en carne,
Él predicó el reino de su Padre. Él predicó el reino. Él vino a anunciar el reino. Pero el reino que anunció el Señor Jesucristo no fue un reino físico. Aunque Él hizo milagros, hizo sanidades, prodigios. Hizo muchas cosas sobrenaturales con el poder del Espíritu Santo. Porque Él era y sigue siendo Dios hecho carne. Jesucristo el Señor. Pero en Él su pueblo no vio manifestado al Mesías victorioso, a ese Mesías que con espada iba a traer la justicia a su pueblo y a la tierra. Más bien vimos algo espiritual y simbólico en Jesucristo. No vimos a un rey montando un caballo blanco, como dice Apocalipsis, sino que vimos a un humilde hijo de carpintero montando un pollino, vestido con ropa sencilla. Amada persona, rodeado de 12 santos varones. Vimos a alguien con sandalias, como cualquier otro hombre, de seguro de tanto caminar y lleno de polvo su ropa. No vimos, ni la Biblia habló de un Jesucristo hecho carne vestido de ropas reales. Entonces, ¿cuál es el reino que Jesucristo cuando vino en carne anunció? El reino que el Señor Jesucristo anunció fue un reino espiritual. Porque hay dos reinos que la Biblia ha prometido. Un reino físico y un reino espiritual. El reino físico aún no se ha establecido, pero sí en el corazón de aquel que ha creído en Jesucristo, que aquel que le ha aceptado y se ha lavado en su sangre. Amada persona, se ha establecido en ese corazón un reino espiritual. El reino que nosotros como parte del pueblo de Dios anunciamos hoy en día es un reino espiritual. Un reino que entra en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo. Y cuando entra el Espíritu Santo al corazón del hombre, la palabra de Dios mora en ese corazón. Y esto no es una mera metáfora, no es que yo voy y leo la Biblia. Muchos pueden leer la Biblia, pero si no tiene morando el Espíritu de Dios, no tiene morando el reino de Dios en sus corazones. Cualquiera puede leer la Biblia, pero no cualquiera puede tener el poder del Espíritu Santo morando en su corazón. Y cuando el Espíritu Santo de Dios mora en el corazón es porque el reino de Dios mora en ese corazón, reino espiritual. Entonces el reino que el pueblo de Dios predica en este instante es un reino espiritual. Un reino que cambia la vida del hombre. Un reino que transforma el corazón, simbólicamente de piedra, lo transforma en un corazón de carne. Cuando no mora el reino de Dios en una vida, en un hombre, en una mujer, podemos ver a un hombre, una mujer arrogante, envidioso, despreocupado, relajado, como si nada fuera a suceder. Alguien que no ama a Dios, ni ama su palabra, ni le interesa la eternidad. Ese es un corazón que no tiene morando el reino de Dios. Es un corazón que más bien tiene morando el reino de esta tierra, el reino aún de las tinieblas, el reino de la carnalidad, el reino de lo que sus ojos pueden ver, mas su alma está ciega. El reino de Dios, amada persona, que nosotros anunciamos y que anunció el Señor Jesucristo, el Dios hecho carne, es un reino espiritual, un reino que cambia el corazón del hombre, un reino que regenera y transforma el corazón del hombre. Y cuando el corazón del hombre es transformado por el reino de Dios, por el poder del Espíritu Santo, es un corazón que conoce el poder de Dios de manera sobrenatural. Y es un corazón, amada persona, que puede amar, que puede perdonar, que puede olvidar la rencilla. Es un corazón que puede olvidar el odio y los rencores. Amada persona, por eso en esta tarde nosotros predicamos un reino espiritual y es lo que la humanidad necesita. Aunque diga estar bien, aunque finja felicidad, amada persona, el reino espiritual de Dios
si no mora en ese corazón no es genuinamente feliz. Amada persona, el pueblo de Israel conocía la ley de Dios, pero no tenía el reino de Dios morando en sus corazones. El pueblo de Dios, Israel, amada persona, por eso no pudo conocer al Mesías. Por eso no pudo ver al Mesías de la palabra, porque no tenía morando el reino de Jehová Dios en su corazón. Lo conocían superficialmente, conocían la ley, la regla escrita, pero como el poder del Espíritu Santo no había descendido aún sobre los corazones, aún sobre toda carne, amada persona, ellos no podían comprender que aquel que le anunciaba el reino de Dios era verdaderamente el Mesías. El verdadero Mesías fue rechazado por su pueblo. El verdadero rey de los judíos fue rechazado por su propia nación. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo, este rey verdadero, dice: el reino de los cielos será quitado de entre vosotros y será dado a los gentiles. Amada persona, su propio pueblo no pudo ver al Mesías, porque si bien conocían la palabra por fuera, esa palabra verdadera no moraba en sus corazones, porque el reino de Dios no moraba en su vida, porque no conocían a Dios verdaderamente. Entonces es lo que la humanidad necesita morando en sus corazones. Por eso vemos tanta gente preocupada ante la muerte. Por eso vemos que gente no tiene esperanza. Aún muchos, cuando comenzó esta pandemia, muchos se suicidaron porque no tenían trabajo. Muchos de ellos tenían esposa, tenían hijos, y muchos de ellos se suicidaron como si no hubiera mañana. Cuando el reino de Dios no mora en un corazón, no mora la esperanza. Pero aquel que tiene el reino de Dios morando en su vida tiene nueva esperanza a pesar de la dificultad, a pesar de la adversidad, a pesar del problema o de la muerte que le rodee. Amada persona, es importante que la humanidad conozca el reino espiritual de Dios, y es aquel poder sobrenatural que mora en el corazón del hombre. Ese es el reino de Dios que Jesucristo vino a anunciar. Amada persona, y cuando el Señor Jesucristo estuvo, todos conocemos esta palabra, estuvo frente a Poncio Pilato. Amada persona, él mismo dijo: el reino que venía a anunciar no era de este mundo, que el reino que él venía a anunciar no era de este mundo, porque de lo contrario sus seguidores hubieran peleado por él. El reino que el Señor vino a anunciar es el mismo reino que nosotros anunciamos, el Evangelio de salvación. Es el poder del Espíritu Santo morando en un corazón y cambiándolo totalmente, radicalmente. Amada persona, por eso en esta tarde es necesario aquel que no conozca a Cristo le acepte, porque nosotros no predicamos una teoría vana. Eso lo hace la religión secular. Muchas religiones predican dogmas, predican cosas que ni ellos creen, pero las predican porque están acostumbrados. Mas nosotros predicamos un poder sobrenatural, un poder que cambia. El reino de Dios morando en nuestra vida es un poder que llena el corazón del hombre. Es un poder sobrenatural que cambia y llena las vidas, llena los corazones. Aquel que tiene el reino de Dios morando en su vida, aquel que ha aceptado a Cristo, el Padre le ha dado un regalo, un requisito, aparte del Evangelio, y es tener la potestad de ser llamado hijo de Dios. Hemos creído en Jesucristo y por Él somos llamados hijos de Dios. Somos hijos adoptivos del Dios Altísimo, de Jehová Dios. Amada persona, y es lo que el Señor anhela con la humanidad. El Señor no anhela condenarla, aunque Él en breve va a condenar el pecado y a los pecadores que no se arrepienten, y a las tinieblas. Pero Él no anhela en sí que el pecador sea condenado. Él anhela que el pecador sea parte del reino que Él ha prometido. Amada persona, hay dos reinos. El reino de Dios que mora en el corazón del hombre y el reino de las tinieblas. Amada persona, miren lo que dice.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amada persona, el reino que nosotros anunciamos es un reino espiritual, pero aún estamos viviendo en parte entre un reino que ya fue derrotado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Un reino que se dirige al abismo, y es el reino de las tinieblas, el reino del pecado, el reino de la carnalidad. Dice que en el último tiempo, Satanás, que Jehová lo reprenda, le va a dar al anticristo, le va a dar su trono y su reino. Es porque el enemigo aún tiene parte de ese reino. Y en el último tiempo, cuando el hijo de perdición, o el anticristo comúnmente conocido, salga, el gobernante mundial a las naciones, el enemigo le va a dar todo ese reino, y que también es un reino espiritual de tiniebla, pero también se ve reflejado hoy en día como un reino de maldad, un reino de odio, un reino agnóstico, un reino de ateísmo, un reino que rechaza la verdad bíblica. Es el reino de las tinieblas, un reino que solo se preocupa de aquello de lo cual sus ojos pueden ver, de disfrutar la vida a concho, como dicen, pero no se preocupan de que tienen un alma que salvar. No se preocupan de que aquel que muere lejos de Cristo se va a una eterna y triste condenación. Ese es el reino de las tinieblas que tiene cegado a la humanidad por completo. Y aun cuando la gente está ciega, puede estar hundiéndose, pero no reconocen que necesitan a Cristo, porque hay arrogancia en sus corazones, porque son esclavos de las tinieblas y del diablo. Que Jehová los reprenda. Amada persona, y nosotros como pueblo de Dios vivimos en medio de esto, pero no somos parte de este reino, porque somos distintos, porque en nuestros corazones tenemos parte del reino de Dios. El reino de las tinieblas, como vemos, impulsa a la humanidad a que olvide sus problemas a través de las convivencias humanas, que se junten con amigos como si los amigos lo llenaran todo, y eso es falso. Porque cuando los amigos fallan, de hecho fallan los amigos carnales, hay un amigo que por más menospreciado que sea, permanece fiel. Su nombre es Jesucristo, el Rey de toda gloria. Que aún Satanás le dice que dependa de los amigos, que dependa del resto, que dependa, como dice aquí, de la bebida, del alcohol, de las drogas. En eso consiste el reino de las tinieblas, el reino de este mundo. Consiste en las fiestas, consiste en la amistad carnal. No digo que sea malo, pero los amigos fallan. Consiste en la droga, consiste en que el hombre y la mujer esté aturdido y no pueda darse cuenta de su realidad espiritual. No pueda darse cuenta que estamos en tiempos finales. Amada persona, es porque hay un poder que opera. Hay un poder que opera. Amada persona, hay un poder que opera, como dice su palabra, en los hijos de desobediencia. Amada persona, y ese es el poder de las tinieblas, que le dice: tú no necesitas a Cristo, tú no necesitas la Biblia porque eso es para viejos. Ese es el diablo. Y a pesar que la Biblia se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo, muchos científicos han comparado la Biblia con lo que ha sucedido y con muchas cosas, y la Biblia ha acertado. Mientras otras teorías se van a la basura, la Biblia permanece fiel y digna y se cumple. Amada persona, y nosotros lo creemos. Pero ese es el reino de las tinieblas que opera en los hijos de desobediencia, desviando su fe a la falsa religión, a las religiones seculares por ahí. Amada persona, más nosotros seguimos predicando el reino de Dios, que aquel que confiesa a Jesucristo es salvo, que aquel que cree que el Padre le ha levantado de los muertos, lo creemos, que aquel que confiesa a Jesucristo en su vida como Señor de su vida, aquel que se lava en esa sangre, aquel que le acepta, es un hijo de Dios, y por lo tanto el reino de Dios pasa a morar en su corazón. Ese es el reino de Dios.
un reino que trasciende la muerte. Quizás el reino de las tinieblas parece más entretenido. La fiesta, el placer, la carnalidad. Pero déjeme decirle que el reino de las tinieblas es un reino que ya ha sido derrotado. La palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Y el príncipe de este mundo es el diablo, que Jehová lo reprenda. Él es el príncipe de este mundo. Hablo del mundo carnal. De este mundo de odio, de este mundo que no perdona. De este mundo burlesco. De este mundo soberbio. De este mundo que no cree en Dios. Él es el príncipe de este mundo, es el rey. Es el Señor de aquellos que no aceptan a Cristo. Amada persona, y el enemigo, para calmar el dolor de su reino, le ofrece la fiesta, el alcohol, los pasatiempos. Pero jamás las tinieblas ni el diablo pueden llenar el vacío que Jesucristo llena. Jamás. Porque Jesucristo llena el corazón y lo llena todo. Amada persona, Jesucristo lo llena todo. Es como cuando el enfermo está enfermo, terminal, y tiene fuertes dolores y quiere calmar esos dolores, y no está la cura para esa enfermedad, pero tiene fuertes dolores y le inyectan morfina para calmar los dolores, pero no puede curar la enfermedad. La morfina solo adormece y calma los dolores. Droga al enfermo, pero no puede curar la enfermedad. Y así es el enemigo y su reino de tiniebla. Adormece a la gente, pero jamás le va a dar la cura para el alma perdida, porque la cura está en la mano del Señor Jesucristo. La cura para el pecado, la cura que produce el no tener morando a Cristo en su corazón. Esa cura la tiene el Señor Jesucristo, ya que Él es el doctor de los doctores. El Señor a la gente no le da un calmante. El Señor le da la cura para el pecado, la cura para la tristeza, esa tristeza que la fiesta, que el alcohol y que tanta basura no ha podido quitar de su vida. Solo Jesucristo puede dar esa cura. ¿Cuánta gente camina lleno de dinero, esclavo del diablo, perteneciendo al reino de las tinieblas, pero vaga con una tristeza en su corazón y no puede decir que no, aunque el orgullo diga que sí? La palabra de Dios penetra el corazón y le hace ver la realidad. Hay mucha gente que vaga, esclava de este reino de tinieblas, con una tristeza en su corazón, porque aquel que no se ha reconciliado con el Padre Celestial no puede disfrutar de genuina paz, porque aquel que camina vagando en este mundo, cargando su pecado, camina en tristeza, en angustia. Aquel que es esclavo, aleluya, del diablo, del pecado, camina en este mundo con tristeza en su corazón, aunque se adormezca en el alcohol, en la droga, en lo que sea. Eso va a pasar, y cuando eso pasa, ¿qué queda? Amargura, resentimiento, odio, rencor, enojo, celos, envidia y tanta cosa. Pero cuando Jesucristo entra, Él y su reino al corazón del hombre, esa vida es transformada. Un día yo fui transformado por este poder, y Jesucristo llenó el vacío que este mundo nunca lo pudo llenar. Mundo traicionero y mentiroso. Mas Jesucristo es vida. Y Él dijo: yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. La genuina vida se vive en el Evangelio de salvación. Aunque muchos hayan pretendido transformar el Evangelio en un negocio, el Evangelio verdadero no es negocio. Es un regalo que Dios le da al hombre. Le da al hombre. Cuando el hombre y la mujer se humillan ante Cristo, ante el Señor Jesucristo, ante Dios, y se lavan en su sangre, el reino de los cielos, el reino espiritual de Dios consiste en justicia. La justicia de Dios, no la justicia de los jueces terrenales que fallan.
Esa justicia que usted tiene dinero y paga, y el asesino, y el violador, y el corrupto es libre. No, la justicia de Dios es verdadera. Es una justicia que no se compra con dinero. Justicia, cuando aquel que conoce a Cristo actúa bajo la verdadera justicia. Una justicia que no se puede corromper. Aquel que es verdadero hijo de Dios, la justicia de Dios sobresale por esa vida. No admite el cohecho, no admite la falsedad ni la mentira. Justicia, la justicia de Dios, justicia que no se puede sobornar. Por mucho que hay gente que ha escapado muchas veces de la justicia y se ha burlado, y quizás han dicho, la he sacado barata, pero aquel que no se arrepiente algún día va a compadecer ante el juez justo, y ese juez justo nadie lo puede sobornar con dinero. El único culpable que puede hacer es humillarse y pedirle perdón, pero aquel que no se arrepiente va a compadecer eternamente ante la justicia verdadera de Dios. Parte del reino de Dios es justicia. Justicia, paz. La paz que el mundo no puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Como yo la doy, este mundo no la puede dar, le dijo a sus apóstoles. Por eso los apóstoles pudieron morir. Por eso los apóstoles en medio de tribulaciones tenían esta paz. Por eso los apóstoles cuando estaban con grillo, con cadena, ellos no se lamentaban, se ponían a cantar himnos. En medio de la adversidad, ¿quién hace eso? ¿Qué cristiano verdadero hace eso? Que en medio de la adversidad cante himnos a Dios. Que en medio de la persecución alabe a Jehová. Ya que los verdaderos adoradores se ven cuando son perseguidos por el diablo y por este mundo. Y aun cuando son perseguidos por aquellos que son de su pueblo. Ese gozo, esa paz, ese gozo lo da Cristo. La paz y el gozo. En eso consiste el reino espiritual de Dios, ese gozo que la tristeza, por muy fuerte que sea, no puede sacar. No quiero decir que los cristianos no estemos tristes. Hay periodos, y la Biblia ha demostrado que muchos cristianos, muchos verdaderos siervos de Dios, han sufrido tristeza. Pero siempre ha habido una paz que sobrepasa la tristeza. Siempre ha habido un mañana. Hoy podemos estar tristes, pero cuando ese gozo habita en nuestros corazones, nosotros sabemos que el mañana va a ser mejor. O que el mañana, aunque no sea mejor, vamos a tener nueva fuerza para enfrentarlo. Esa paz, ese gozo no lo da la religión. Lo da Jesucristo, el Espíritu Santo morando en los corazones. Paz, gozo, mala persona. Y esto se obtiene, dice su palabra, en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el problema del hombre. Una persona que vaga lejos de Dios, que no tiene morando el Espíritu de Dios en su corazón. Por eso en esta tarde le invitamos, si usted no ha aceptado a Cristo aún, a que acepte a Jesucristo en su vida. Que le acepte para que pueda disfrutar de esta verdadera paz. Que el mundo no se la va a dar, que el dinero no se la va a dar. No podemos decir que el dinero da verdadera paz. El dinero entretiene. Pero llega un momento que el dinero ni siquiera entretiene, porque de tanto que entretiene, arruina al hombre. Entonces el dinero ahí ya pierde su eficacia. Porque el hombre intenta encontrar esta paz que Dios le puede dar, Dios le puede dar, la intenta encontrar en el dinero, en los pasatiempos. Pero no solamente Jesucristo da esta paz, porque esta paz la da su reino a través del Espíritu Santo morando en el corazón del hombre y de la mujer. Y lo que dice en Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice así. Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 3 dice así.
salvos por gracia, dice el título. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Eso éramos nosotros que en el tiempo pasado estuvimos esclavos del reino de las tinieblas, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es el enemigo, Satán, que Jehová lo reprenda. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire qué tremendo esta parte. Nosotros podemos ver mucha gente buena, pero con el solo hecho de que esa gente buena, que haga obra de caridad, que no es malo, ojalá todos lo hiciéramos, pero hay mucha gente buena en la tierra que no es hijo de Dios. ¿Qué pasa con ellos? ¿Acaso con su bondad pueden conquistar el reino de los cielos? Y la realidad es más fuerte. Por muy buen hombre, por muy buena mujer que sea, si no es hijo de Dios, es y seguirá siendo esclavo del diablo y del pecado, por el solo hecho de rechazar a Cristo. Porque la bondad humana no puede, amada persona, librar al hombre de la esclavitud de las tinieblas. Algunos creen que llegar al reino de Cristo, llegar al Evangelio, es para ser buenos hombres. Amada persona, llegar a Cristo, llegar al Evangelio es para que su alma sea salva y usted deje de ser esclavo del pecado y de las tinieblas. Amada persona, el llegar a Cristo es para que usted deje de ser esclavo del diablo. Ser buena persona viene después de eso. Pero hay gente que es buena persona, amada persona, y no es hija de Dios. Esa bondad no tiene valor ante los ojos de Dios. Y la bondad, por muy buena que sea, si no proviene de Dios, no puede, amada persona, no puede romper el yugo de esclavitud de las tinieblas. La bondad humana, la bondad del hombre, amada persona, no le hace frente al poder de los demonios, al poder del pecado. Por ende, aquella buena persona que no ha aceptado a Cristo va a una eterna y triste condenación. Porque aquí hay dos señores: Jesucristo, el verdadero Señor, y Satán, que se hace llamar Señor. Aquel que acepta a Cristo es hijo de Dios, pero aquel que no acepta a Cristo, aunque cree en otros dioses, pero no ha aceptado a Cristo, sigue siendo hijo y esclavo del diablo. Que Jehová lo reprenda. En esta tarde es necesario que usted entregue su vida a Jesucristo para que sea llamado hijo de Dios, para que sea parte del reino de los cielos. Lávese en la sangre de Jesucristo, el Rey justo. Lávese en esa sangre. Escape del pecado, escape de la maldad a los brazos de Cristo, escape del infierno eterno que Jesucristo le está esperando, que con amor eterno Él le ha comprado, porque Él ha derramado una sangre que está fresca delante del altar de Dios, que por muy pecador que usted sea, si usted se humilla a Dios, esa sangre le justifica, y no tan solamente cubre sus pecados, sino que los limpia, los quita, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Y para que se haga remisión eterna de los pecados, fue necesario que se derramara la sangre eterna de Jesucristo el justo. Y en esa sangre está la esperanza del hombre, en la sangre de Jesucristo el justo. Y lo creemos y lo predicamos y lo proclamamos. Pero tristemente aquel que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y es triste decirlo, aunque sea bueno, aunque sea dadivoso, pero si no es hijo de Dios, no tiene otro padre. Jesucristo así lo dijo a los escribas y a los fariseos, y eso que eran religiosos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque no habían creído
en el unigénito del Padre, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amada persona, miren lo que dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire, todo aquel que no tiene morando el Espíritu Santo en su corazón es dominado por el pecado, es dominado por la naturaleza caída, es dominado, amada persona, por esa naturaleza perversa, por esa naturaleza egoísta, esa naturaleza que es homicida, esa naturaleza que no proviene de Dios, sino que proviene de la carne, del mundo y de las tinieblas. Esa naturaleza que nos dejó Adán, nuestro padre. Pero en Jesucristo esa naturaleza es muerta. Y cuando aceptamos a Cristo, amada persona, cuando nosotros aceptamos a Cristo, pasamos a ser una nueva criatura. Una criatura, amada persona, que puede amar, que puede perdonar, que puede estar en comunión con Dios. Amada persona, y tan solamente eso lo produce la renovación en el Espíritu Santo. Esa nueva criatura, pero algún día todos nosotros fuimos esclavos de las tinieblas. Algún día todos nosotros fuimos esclavos del pecado. Yo no nací siendo hijo de Dios. Como dice el salmista, en pecado me concibió mi padre, mi madre. Ese pecado que uno trae cuando nace. Más persona, eso que por el solo hecho de nacer lejos de Dios, ya venimos en una naturaleza caída. Que cuando nosotros, amada persona, tenemos raciocinio de lo que hacemos, ya pasamos a ser responsables de ese pecado porque conocemos lo bueno y lo malo. Cuando somos bebés nacemos en pecado, pero el Señor no nos toma en cuenta ese pecado porque el bebé no sabe lo que hace. Pero cuando un bebé sabe lo que hace, ya es responsable. Cuando el ser humano sabe el bien y el mal, es responsable de su pecado. Cuando hay raciocinio propio, somos responsables de nuestro acto, de las decisiones que tomamos. Cuando conocemos el bien y el mal. Y tristemente todo niño, cuando empieza a tener ese raciocinio, amada persona, es inclinado a hacer lo malo. Todo niño es inclinado a ser egoísta, a ser peleador, a hacer maldades. Porque desde el fruto del vientre la humanidad viene con eso. Viene con esa naturaleza caída, pero cuando tenemos raciocinio y aceptamos a Cristo, amada persona, y nos lavamos en esa sangre, pasamos a ser una naturaleza regenerada por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Y es lo que el Señor quiere hacer con la humanidad. Amada persona, todos algún día fuimos esclavos de esto. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nadie nace siendo santo. Todos nacemos en pecado, hijo de ira por naturaleza. Mas en Jesucristo podemos disfrutar de una naturaleza regenerada, que es producida por el poder del Espíritu Santo. Por eso en esta tarde, como parte del pueblo de Dios, le recomendamos que acepte a Jesucristo. Cada persona acepte a Jesucristo. Acéptele en su corazón. Que Jesucristo le está esperando. Con amor eterno Él le ha amado. Él derramó de su sangre por expiación de nuestros pecados. Él fue el Cordero por expiación por nuestras maldades y nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo hecho carne. Y Él quiere darle este reino a la humanidad. Pero la humanidad se niega a aceptarle muchas veces. Por eso acepte a Jesucristo.
como su único y personal Salvador, porque con amor eterno Él le ha comprado, Él le ha amado, Él murió en nuestro lugar, porque éramos nosotros que merecíamos morir en esa cruz. Ninguno de nosotros merecía el reino de Dios. Nosotros no merecíamos la condenación, mas Jesucristo, en Él no hemos obtenido condenación, sino que hemos obtenido vida eterna en el corazón, una vida que no se compra con dinero, sino que se recibe por gracia cuando aceptamos su nombre, a Jesucristo el Señor en nuestra vida. Por eso en esta tarde que Cristo le bendiga, que el Señor Jesucristo bendiga su vida, bendiga a su familia, que Jesucristo le dé fuerza. A lo mejor usted está enfermo, a lo mejor esta enfermedad le ha alcanzado a usted, pero queremos bendecirle de parte del pueblo de Dios y anhelamos que el Espíritu Santo le dé fuerza y abra el entendimiento, y lo creemos, el entendimiento de su mente, pero también mayor es el del corazón del hombre. Le damos la gracia a nuestro Señor Jesucristo y vamos a orar por la palabra vamos a orar por su vida, porque la palabra de Dios ya es bendita. Esta palabra es bendita. Lo que necesitamos bendición somos nosotros. Nosotros necesitamos ser benditos por su palabra. La humanidad necesita ser bendito por la palabra de Dios. Donde llegue esta señal, fuera del país, al país que llegue, queremos bendecirle de parte del pueblo de Dios, porque el Espíritu de Dios es uno, y esta palabra sale y puede salir del país, y va a salir del país, lo creemos, porque para nosotros hay límite, pero para el Espíritu de Dios no hay límite. Nada puede detener el poder del Espíritu Santo, que sigue operando en su pueblo y sigue operando y llamando a la gente al arrepentimiento. Vamos a orar por su palabra, vamos a orar por su vida. Amado Jesús, lo creemos, lo proclamamos. Amado Señor Jesucristo, oramos en esta tarde, Padre Celestial. Oramos por aquellos que vagan en esta tierra. Oramos por aquellos que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Oramos, Señor Jesucristo, por aquellos que son soberbios. No vamos a orar tan solamente por la iglesia. La verdadera iglesia ya es salva. Vamos a orar por los pecadores, Señor amado. Vamos a orar por los soberbios. Vamos a orar por aquellos que siguen esclavos del diablo. Amado Señor bendito, amado Señor Jesucristo, oramos para que usted rompa las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado. Oramos para aquellos, Dios amado, acepten a Jesucristo como el Señor de su vida. Oramos por los pecadores para que accedan al arrepentimiento en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo. Oramos por aquellos, Dios amado, que no le han aceptado, para que le acepten, Señor amado. Oramos por esa vida, Señor bendito. Toque esos corazones, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, Dios amado. Lo creemos, Señor amado. Lo proclamamos. Dios amado, fortalezca aquel, Señor bendito, fortalezca aquel, Señor amado, que es esclavo, que está enfermo. Hay mucho sufrimiento en estos días. Hay muchos que caminan enfermos de esta enfermedad, de este virus, de esta pandemia. Dios amado, Padre Celestial, y además de eso, no se han arrepentido de sus pecados. Además de estar enfermos de esta enfermedad, de esta pandemia, caminan, Dios amado, rumbo a la destrucción, rumbo a la condenación eterna. ¡Qué tristeza más grande! Muchos son los que se pierden, dijo el Señor Jesucristo. Padre Celestial, pero anhelamos que de esos muchos, alguno, usted le conceda que se arrepienta. Toque esos corazones, Señor amado. Que esta palabra entre en esa vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo creemos. Su palabra no volverá a usted vacía,
sale de su boca y hace lo que usted quiere. Gracias, Señor amado. Oramos también por su iglesia. Fortalezca, Dios amado, provea a aquellos que no tienen. Ponga un corazón de amor para aquellos que tenemos, para que podamos ofrendar, Señor amado, para que podamos dar. Porque el Evangelio de Dios también consiste en eso, en dar físicamente. Gracias, Dios amado, provéale al que no tiene. Fortalezca a sus hijos, que muchos están caídos. Muchos se han desmoralizado, Dios amado. ¿A cuánto no le ha fallado la fe? ¿Cuántos ya han dejado de creer en su palabra? Sabiendo que su palabra se está cumpliendo, por lo tanto hay que creer más su palabra, porque se está cumpliendo. Bendiga a su iglesia, bendiga al remanente fiel. Aquel que ha retrocedido, Dios amado, que vuelva al camino. Padre celestial, como decía su palabra anterior, por más torpe que sea, no se perderá. Gracias, Dios amado. Aquel que hemos creído en Jesucristo, en su Evangelio, por más torpe que seamos, si estamos en los caminos de Dios, su Espíritu nos guiará a la verdad y a la eternidad. Y en el reino de los cielos, gracias, Dios amado. Bendiga nuestras vidas. Bendiga, Dios amado, a cada alma que ha escuchado. Y lo creemos. En el nombre de Jesús de Nazaret lo dejamos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Suya es la honra, suya es la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga en esta hora, en esta tarde. Y anhelamos, por eso nos esforzamos que esta palabra sea de bendición para su vida y para su familia y para quien quiera que la escuche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.